¿Qué tal, comunidad de programadores? El día de hoy les traigo 3 ejercicios para practicar la lógica de programación utilizando bucles for. Así es, si te interesa lo que vamos a ver en este video, te invito a quedarte a verlo por completo. Comenzamos. Muy bien, antes de comenzar te invito a que leas detenidamente cada uno de estos ejercicios e intentes resolverlos por tu cuenta, con lo que ya conoces y ya tienes conocimientos previos. Muy bien, comenzamos con el primer ejercicio. Nos dice: escribe una función que calcule el promedio de los números dados en un array. Para poderlo llevar a código necesitamos entender el requerimiento del ejercicio. Nos pide calcular el promedio de unos números dados en una lista. Pensémoslo de esta manera: estás en la escuela, te dan una lista de calificaciones, todas esas calificaciones se suman entre sí y al final se dividen entre la cantidad de materias. Muy bien, entonces de esta manera sabemos que necesitamos sumar cada uno de los elementos de este array y posteriormente dividirlos entre la cantidad de elementos que tenga el array. ¿De acuerdo? Una vez entendido el requerimiento, vamos a llevarlo a código. Vamos a crear esta función. La vamos a llamar de acuerdo a lo que nos están requiriendo. Es un calculador de promedios. Calculador de promedios. Recibe por parámetro un array. Y bueno, como sabemos, lo primero que vamos a necesitar es una suma o una variable que contenga la suma de todos los elementos. Y vamos a necesitar otra variable que contenga el promedio. Ambas las estamos inicializando en 0 porque ya sabemos que van a tener un valor al final, que es un número. Vamos a comenzar ahora con lo interesante. Si es tu primer acercamiento con los array y los bucles, bueno, te indico que un array se ve de esta manera. Muy bien. Esto es algo similar a lo que nos va a estar llegando por acá arriba. Una lista de números. Lo que tenemos que hacer es sumarlos. La suma de todos estos nos da un valor 6. Y dividirlo entre la cantidad de elementos, que son 3. Muy bien. Esto es lo que vamos a tener que hacer, y para ello nos vamos a auxiliar de un bucle for, porque no sabemos cuántos números nos podría llegar por aquí, o cuántos números va a tener esta lista de array. Vamos a comenzar con el bucle for. El bucle for se ve de esta manera. Hace cosas raras de repente el editor, pero bueno, aquí ya lo tenemos. Es así, muy simple. Se los explico brevemente. Un for, necesitamos una variable i. Por estándar se denomina de esta manera. Puede tener cualquier nombre, no importa, pero pues la letra i nos ayuda a saber que se refiere al índice del array en el que estamos posicionados. Entonces esta variable comienza en 0 porque, bueno, en los arrays existe algo muy particular, que si nosotros tenemos esto de esta manera, tendemos por lógica a contar pues que tiene 3 posiciones. En la posición 1 así, en la posición 2 así y la posición 3 así, pero en los arrays se cuenta desde 0. La posición 1 vendría siendo el índice 0, la posición 2 vendría siendo el índice 1, la posición 3 el índice 2 y así sucesivamente. Por eso necesitamos que la variable i empiece en 0 para comenzar al inicio del array. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabiendo esto, sabemos que i inicia en 0, luego necesitamos un condicional que determine en qué momento va a detenerse este bucle. Necesitamos que el condicional se detenga hasta que alcancemos la longitud del arreglo. Muy bien, mientras que i siga siendo menor a la longitud del array, este bucle o este bloque de código se va a ejecutar las veces necesarias. ¿De acuerdo? Y pues para llegar a un límite, pues necesitamos que i vaya avanzando, como les comentaba en el ejemplo anterior, pues vaya avanzando su índice. Entonces comienza en 0, se ejecuta una vez este bloque de código, aumentamos una vez i su valor, entonces ahora vale 1, se vuelve a ejecutar este bloque de código, volvemos a aumentar el valor de i, ahora vale 2, y así sucesivamente hasta que i alcance el mismo valor
que la longitud de este array, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera es como funciona un bucle, pues a muy grandes rasgos. Ahorita lo vamos a utilizar de esta manera para calcular una suma. Muy bien, ya tenemos la variable suma arriba. Ahora necesitamos que se vaya sumando cada uno de los valores de este array. Pero si nosotros hiciéramos esto de esta manera, lo que estamos haciendo es ir reemplazando el valor que tiene suma. Por ejemplo, ahorita vale 0, después va a valer lo que contenga el array en la posición i, que por ejemplo sea el primer elemento, y luego va a ser el segundo. Bueno, nunca se va a ir guardando una suma como tal. Para que vaya sumando pues cada uno de los valores, necesitamos decirle que suma sea igual a lo que ya contiene suma más el siguiente valor del array. Otra forma de escribirlo más simple es poniendo el operador más igual, de esta manera, y pues se entiende lo mismo. Lo vamos a dejar así, y pues de esta manera ya tenemos toda la suma. Vamos a ver que esto sea correcto. Vamos a hacer un console log aquí de suma. Recuerden que para ir checando su código que vaya funcionando como ustedes lo van pensando, yo recomiendo usar mucho pues, este console log para que puedan ver pues que sigue funcionando como ustedes lo piensan, porque muchas de las veces sucede que nosotros estamos asumiendo que el código está funcionando y a la hora de probarlo no funciona y no sabemos ni en dónde es que está rompiendo este error. Entonces sabemos que aquí va a recibir un arreglo. Vamos a ponerle el ejemplo 1, 2 y 3. Nos tendría que regresar un 6, ¿cierto? Bueno, vamos a ejecutarlo y nos dice que la suma es 6. Aquí lo tenemos, claro, está funcionando correctamente. Ahora, ya que tenemos la suma, vamos con el promedio. Realmente el bucle for solamente lo vamos a necesitar para hacer la suma. Y pues ya teniendo la suma vamos a regresar, o vamos a hacer que el promedio sea igual a la suma entre la cantidad de elementos que tiene el array. ¿Cómo sabemos la cantidad de elementos? Bueno, pues con la longitud. La longitud nos dice cuántos espacios o cuántos elementos tiene ese array. Entonces le estamos diciendo que el promedio sea igual a la suma entre la cantidad de elementos. Hacemos console.log de promedio y ya tendríamos el promedio final. Y hemos resuelto este primer ejercicio. Muy bien, aquí ya tenemos el promedio. Vamos a corroborar que esté correcto. Recordemos que para calcular el promedio es necesario sumar cada uno de los elementos. Tenemos así, esto es igual a 6. Entre la cantidad de elementos, que son 3, nos da un número 2. Esto está funcionando correctamente y felicidades, ya tienen su primer ejercicio resuelto utilizando bucle for y utilizando arrays. Perfecto. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Dice: encuentra el número mayor de un array dado y los arrays vacíos deben devolver 0. Oh, cierto. Creo que aquí también había una, bueno, pues una condicional sería suficiente. Por ejemplo, si el array punto length, o sea, si los elementos son mayores a 0, pues que me haga todo el promedio, y si no, pues que me retorne 0. Así. Aquí retornamos promedio de esta manera. Así es como quedaría nuestra función.
ya terminada por completo. Para verlo en consola es necesario pues ponerle un console.log. ¿Sí? Y aquí console.log de 0. Aquí sigue dando el 2, pero ¿qué pasa si le enviamos un array vacío? Debe enviarnos un 0. Listo, está resuelto. Vamos a quitarlos para que no nos estorben en el siguiente ejercicio. Muy bien, y se encuentra el número mayor de un array dado. Perfecto, al igual que en el ejercicio de arriba, vamos a tener un array que sea de esta manera, 1, 2, 3, y nuestra tarea es regresar, en este caso, el valor 3, que es el número mayor de todos los elementos. Entonces, ya sabiendo el requerimiento, vamos a comenzar con la función calcular número mayor. Recibimos un array. Muy bien, ya que tenemos la función de esta manera, necesitamos nosotros ponernos a pensar un poco. ¿Cómo sabemos qué número va a ser el mayor? Tenemos una lista de números, no sabemos si va a traer 10, si va a traer 100, pero alguno de ellos es más grande que todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos saber en qué posición siquiera está el número más grande? Bueno, no lo sabemos, pero vamos a suponer que el número más grande está en la primera posición de esta lista. Y después vamos preguntando si el siguiente valor en la lista es menor o es más grande. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esto. Let número más grande va a ser igual al array en la posición 0. Recordemos que es la posición inicial. Yo solo estoy diciendo este es el número más grande, pero quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Solo lo estamos asumiendo. Vamos a hacer el bucle for de esta manera y listo. Ahora, aquí necesitamos preguntar si el elemento que está en el array, en la posición i o en el índice i, es más grande que el número más grande que ya declaramos arriba, o sea que la primera posición del array. Bueno, entonces el número más grande va a ser igual a lo que esté en la posición de i, en el índice i. ¿Listo? Y si no, quiere decir que todos los demás son menores y que le hemos atinado y el primero es el más grande en la lista. ¿Esto será correcto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Con esto es suficiente? Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer un console.log de el número más grande, a ver qué nos trae. Y vamos a llamar la función de inmediato. Le pasamos un arreglo con diferentes números. Vamos a hacer que sea del 1 al 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos tiene que regresar el valor 10, ¿cierto? Ok, no sé qué hice aquí, pero vamos a guardar cambios. Y nos da el valor 10. Funciona correctamente. Ahora, ¿qué pasa si yo por aquí pongo un 15? Nos tiene que regresar el valor 15. Nos regresa el valor 15. Si yo por acá en la posición 1 o 0 pongo un 100, nos tiene que devolver un 100. Nos regresa un 100. Y por acá si yo pusiera un
44.000, pues nos tiene que devolver ese valor. Nuestro código funciona correctamente, así es que podemos dejarlo listo. Vamos a retornar el número más grande. Muy bien, ya tenemos nuestro segundo ejercicio resuelto utilizando bucle for. Pueden darse un aplauso. Felicitaciones, que esto no lo puede hacer cualquiera. De una vez se los digo, si ustedes son capaces de entender esto, son unos cracks, porque esto es lo fundamental para seguir avanzando. Y si todavía les cuesta un poco de trabajo, pues ya están acá. No se den por vencidos, sigan con este trabajo que a la larga les será de mucha ayuda. De verdad que sí, yo se los digo. Muy bien, ahora vamos a seguir con el último ejercicio. El último ejercicio nos dice, dado un array que contiene números positivos y negativos, escribe una función que regrese la suma de los números positivos únicamente. Volvemos a ver esto. Los arrays vacíos deben devolver 0. Bueno, creo que arriba también estaba, pero pues prácticamente todo se resuelve como en el principio, con un condicional. Si el array tiene longitud o es mayor a 0, pues hacemos todo nuestro código, y si no, simplemente retornamos 0. Creo que está de más poner el condicional, pero bueno, aquí ya sabemos cómo se resuelve esta parte de la nota. Entonces volvamos otra vez a enfocarnos. Dice una función que regrese la suma de los números positivos únicamente. O sea, que puede ser que nos llegue un array de esta manera, 1, 2, y de repente un menos 100, de repente un menos 30, de repente un menos 5, y luego otra vez un 10, luego otra vez un 11. Entonces, únicamente tendríamos que regresar el valor o la suma de los números positivos, que en este caso sería 24. ¿Sí? Sí, 24 sería el valor en este caso. Ahora, ya entendiendo el requerimiento, vamos a proceder a escribir la función. Vamos a ponerle sumador de números positivos. Recibimos como parámetro el array. Y bueno, necesitamos aquí una suma de números positivos. Vamos a llamarlo así para ser lo más específico posible. La inicializamos en 0 y vamos con lo interesante, que es el bucle for. Ya se la saben, ponemos el índice i en 0, condicional, que se detenga hasta que alcancemos la longitud del array, y pues cada una vez de las ejecuciones de este bloque de código aumentamos i en 1. Listo, teniendo esto, vamos a hacer un condicional. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que es un número positivo. ¿Cómo sabemos que un número es positivo? Porque es mayor a 0, ¿cierto? Si es menor a 0, de entrada es negativo. Entonces, si el número que nos está, o en el que estamos posicionados en el array, o sea, array en la posición i, es mayor a 0, ya sabemos que es un positivo, y la suma va a ser igual a lo que contenga suma más lo que contenga array en la posición de i. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero nuestra variable no se llama solamente suma, se llama suma de números positivos. Entonces aquí le estamos diciendo, si el número es mayor a 0, quiere decir que es positivo, entonces agrégalo a la suma, y eso es todo. Así de sencillo es como podemos resolver este ejercicio. Aquí hacemos un console.log de toda la suma que tenemos. Vamos a proceder a correr nuestro proyecto. ¿Qué está pasando acá? Pues claro que no hemos llamado a la función. Esto pasa hasta en las mejores familias, no se preocupen. Y pues vamos a mandarle el ejemplo de hace un rato. Así, un menos 100, un menos 30, un 10 y un 11.
y vamos a ver qué es lo que hace. Nos lanza el 24. Si yo aquí dejara solamente el 10 y el 1, nos debería de dar un 11. Perfecto. Si yo aquí pusiera un 100, nos debería de dar un 111. Está correcto. Si yo, bueno, creo que no hay diferencia si agrego o quito números negativos, no los toma en cuenta. Pero si yo agregara aquí un 20, bueno, un 21, 131, todo lo está haciendo correctamente. Así es que me da gusto, muchachos, hemos terminado estos 3 ejercicios muy rápidamente de cómo utilizar bucles for y arrays en 3 ejercicios básicos sencillos. Así es que si les ha gustado el contenido, no duden en seguir, denle compartir, campanita, se los voy a agradecer mucho. Dejen sus comentarios, qué más quieren ver en este canal. Y bueno, vayan viendo aquí el trabajo que han hecho. Son unos cracks, ustedes codeando toda esta solución. Recuerden que aceptamos sugerencias de todo tipo. Así es que, bueno, de mi parte ha sido todo. Los dejo, que tengan una excelente tardecita, tomen agua. Chao.